Mi cuñada me invitó a cenar, insistiendo en que probara su receta secreta. A regañadientes, fui, pero una llamada de trabajo de último minuto me retrasó. Ella comió primero, diciendo que no podía esperar. Momentos después, se desplomó. En el hospital, descubrimos que el plato estaba envenenado, con un veneno destinado a mí. Su esposo confesó haberlo orquestado, con la esperanza de inculparla por mi asesinato. ¿Pero por qué querría hacerme esto? El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara, dudando mientras Karen parpadeaba en la pantalla. Mi cuñada rara vez llamaba, especialmente desde el funeral de David hacía 8 meses. Nuestra relación se había enfriado hasta quedar reducida a mensajes de texto de cumpleaños obligatorios y encuentros incómodos en el supermercado, donde intercambiábamos saludos antes de apresurarnos en direcciones opuestas. Hola, respondí, balanceando el teléfono entre la oreja y el hombro mientras revisaba los archivos de casos en mi escritorio. Ella, la voz de Karen, sonaba extrañamente animada. Esperaba encontrar. A Mark y a mí nos encantaría que vinieras a cenar mañana por la noche. Ha pasado mucho tiempo. La invitación quedó en el aire mientras repasaba mi calendario mental. No había nada programado, pero la idea de sentarme frente a ellos en su mesa del comedor me puso la piel de gallina. La última vez que nos reunimos, la conversación se convirtió en acusaciones apenas veladas sobre las decisiones médicas de David. Mark había sugerido que debería haber presionado por tratamientos experimentales, mientras Karen se sentaba en silencio retorciendo su anillo de bodas. Antes de comenzar, quiero agradecerles por ser parte de este viaje. Si disfrutan de estas historias de suspense sobre traición, consideren suscribirse. Es completamente gratis y ayuda a apoyar más historias como esta. ¿Por qué alguien llegaría a tales extremos mortales en una cena familiar? ¿Qué motivo siniestro se esconde tras esta comida envenenada? Suscríbanse ahora para descubrir cada giro impactante en esta oscura historia de codicia y supervivencia. No lo sé, Karen. Las cosas han estado agitadas en la firma. Una conveniente verdad a medias. He estado trabajando la receta secreta de la abuela Rose. Ya sabes, su famoso asado, el del pequeño libro de recetas que heredaste. Su voz adquirió un tono extraño e insistente. Finalmente lo he perfeccionado y quiero que lo pruebes. Significaría mucho para mí. Fruncí el ceño, girando un bolígrafo entre los dedos. Karen nunca había mostrado interés en las recetas familiares. De hecho, durante las reuniones navideñas, a menudo hacía comentarios sobre lo anticuada que era la cocina de la abuela en comparación con sus comidas modernas y saludables. Una vez se refirió al libro de cocina familiar como un ataque al corazón a punto de ocurrir. «Estás cocinando el asado de la abuela». No pude ocultar la sorpresa en mi voz. «Sí», explicó rápidamente. Encontré sus notas entre las cosas de David. Se siente como una forma de conectar. Ya sabes, después de todo. La mención de las pertenencias de David me ablandó un poco. Habíamos dividido sus posesiones después del funeral, un proceso que había sido clínico y distante. Tal vez este era el intento de Karen de cerrar la brecha entre nosotros. Claro, concedí. ¿A qué hora? 7. Ella. Su voz bajó a un susurro casi conspirativo. Y no comas antes. Esto es especial. Después de colgar, no pude evitar la extraña sensación que se apoderó de mí. El momento parecía sospechoso. El tío William había fallecido hacía solo 3 semanas y la lectura de su testamento estaba programada para el próximo lunes. Yo era su única sobrina y habían circulado rumores dentro de la familia de que podría ser una beneficiaria importante, ya que había pasado los veranos cuidándolo mientras mis padres viajaban por trabajo. El repentino deseo de Karen y Mark de reconectar parecía demasiado coincidente. Apenas me reconocieron en el funeral del tío William, aparte del firme apretón de manos de Mark y las preguntas sobre cuándo se liquidaría la herencia. Según se informa, su negocio de consultoría financiera había atravesado dificultades recientemente. Había escuchado fragmentos en la recepción sobre despidos y clientes perdidos. El día siguiente transcurrió con normalidad hasta las 4:30 de la tarde, cuando mi asistente legal, Jen, entró corriendo a mi oficina. Su rostro estaba marcado por la preocupación mientras colocaba una carpeta en mi escritorio. «Creo que deberías mirar esto», dijo. «Son los documentos del fideicomiso de la herencia de William Taylor. Hay inconsistencias en las fechas de las firmas. Mira aquí. Esta adenda está fechada después de que tu tío fuera hospitalizado, pero antes de su muerte. La letra no coincide con la original». Hojeé los papeles, mi corazón latía con fuerza. El fideicomiso modificado parecía redirigir los activos en caso de muerte prematura de los beneficiarios principales. Mi nombre se mencionaba específicamente.
Esto debe verificarse, dije, tomando el teléfono. Llama al juez Harrington. Necesitamos que se examinen estos documentos antes de la lectura oficial. La llamada se prolongó más de lo esperado mientras esperábamos que el secretario del juez localizara documentación similar. Cuando terminamos, eran las 6:40 de la tarde. La cena de Karen era en 20 minutos y no había salido de la oficina. Le envié un mensaje de texto rápidamente. Llego tarde. Emergencia de trabajo. Empieza sin mí. Estaré allí lo antes posible. Su respuesta llegó de inmediato. No, por favor, date prisa. La receta es sensible al tiempo. No será lo mismo si se deja reposar demasiado tiempo. Recogí mis cosas. Esa sensación de inquietud se hacía más fuerte mientras navegaba por el tráfico de la hora punta. Mi teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje de texto de Karen. Por favor, date prisa. Mark está actuando de forma extraña. Apreté el volante con fuerza. Marqué su número, pero fue directo al buzón de voz. Antes de que pudiera volver a intentarlo, apareció otro mensaje. No importa. Todo está bien. Los mensajes contradictorios me dieron escalofríos. Recordé que David mencionó una vez el temperamento de Mark, como lo había visto patear una pared después de un mal día en el trabajo. Mi hermano se lo había tomado a broma, solo estaba desahogándose, pero el recuerdo tenía un nuevo peso ahora. Estaba a 10 minutos de su casa cuando un sedán negro se me cruzó, obligándome a frenar bruscamente. Mi teléfono salió volando del asiento del pasajero al suelo. Mientras me detenía para recuperarlo, noté que un sobre se había deslizado de mi maletín. La carta personal del tío William para mí, entregada a su abogado con instrucciones de que me la entregara antes de la lectura oficial del testamento. Aún no la había abierto, la guardaba para un momento en que pudiera prestarle la atención adecuada, pero algo me impulsó a romper el sello ahora. Leyendo a la luz del tablero de mi auto, mi querida Eleanor, comenzaba con la temblorosa letra del tío William. Si estás leyendo esto, entonces mis sospechas eran correctas. No confíes en nadie, especialmente en aquellos que de repente buscan tu compañía. El accidente que se llevó a tus padres no fue aleatorio. Es probable que las mismas personas responsables estén dando vueltas ahora que me he ido. La evidencia está en la Biblia familiar, escondida en el forro. Ten cuidado, mi Nina. Me temblaban las manos mientras doblaba la carta. El accidente automovilístico de mis padres se había dictaminado como una falla mecánica hacía 12 años. El tío William nunca antes había mencionado sospechas. Al acercarme al camino de entrada de Karen y Mark, la casa colonial se alzaba contra el cielo que se oscurecía. Las luces brillaban desde dentro, cálidas y acogedoras, pero los mensajes de texto, la carta y el momento de esta cena se arremolinaban en mi mente. Mi teléfono vibró por última vez mientras estacionaba detrás del Mercedes de Mark. He puesto tu lugar en la mesa. No te preocupes por llegar tarde. La cena familiar está pendiente desde hace mucho tiempo. Respirando hondo, salí del auto, agarrando las llaves en una mano y la carpeta con los documentos del fideicomiso en la otra. Pasara lo que pasara dentro, estaba decidida a enfrentarlo con los ojos abiertos. Llamé 2 veces antes de usar la llave de repuesto que había sido mía desde que David murió. La luz de la entrada proyectaba largas sombras sobre el piso de mármol recientemente instalado, parte del proyecto de renovación que Karen había descrito con entusiasmo en el velorio de David. Un momento que incluso entonces me había parecido extraño. Karen, grité, quitándome el abrigo. La casa olía a romero y ajo, rico y acogedor a pesar de mi aprensión. En el comedor, respondió, su voz más alegre de lo habitual. Ya he empezado. Caminé por la sala de estar, notando los nuevos muebles y obras de arte que parecían excesivos para una pareja que, según se informaba, enfrentaba dificultades financieras. El comedor parecía transformado desde mi última visita, una lámpara de araña de cristal, cortinas personalizadas y una mesa antigua que no había estado allí antes. Karen estaba sentada sola, con una copa de vino medio llena junto a su plato. Llevaba un vestido azul marino que nunca antes había visto, su cabello rubio recogido en un elegante moño que parecía excesivo para una cena familiar informal. Su plato tenía comida, pero parecía más reorganizada que comida. No pude esperar, dijo, secándose los labios con una servilleta. Después de pasar todo el día cocinando, mi estómago rugía. Su risa no llegó a sus ojos, que se dirigían repetidamente hacia la puerta de la cocina. ¿Dónde está Mark?, pregunté, dejando mi bolso en una silla cercana, manteniendo la carpeta de documentos cerca. De último minuto, respondió demasiado rápido, olvidó el vino. Ya sabes cómo insiste en maridar todo a la perfección. Hizo un gesto hacia la silla frente a ella,
donde me esperaba una mesa impecablemente puesta. Por favor, siéntate. Te serviré mientras aún está caliente. La mesa estaba exquisitamente dispuesta. La porcelana de la abuela que debería haber estado en mi poder según el testamento de David. Cubiertos de plata esterlina y copas de cristal que captaban la luz. Mi plato estaba vacío, mientras que una gran fuente cubierta con una cúpula de plata ocupaba el centro de la mesa. Te has tomado muchas molestias, dije, sin sentarme. ¿Deberíamos esperar a Mark? No. La respuesta de Karen fue demasiado brusca. Suavizó el tono de inmediato. Quiero decir, insistió en que no debíamos esperar. El asado se secará. Tomó la fuente. Déjame servir. La estudié mientras levantaba la cúpula, revelando un asado bellamente arreglado con verduras. Sus manos temblaban ligeramente y una fina capa de sudor se había formado en su frente a pesar de la temperatura fresca de la habitación. Mencionaste la receta de la abuela, dije lentamente, tomando asiento. No recuerdo que su asado se viera así. Le añadí mis propios toques, respondió Karen, sirviendo una generosa porción en mi plato. La carne brillaba con salsa, rodeada de tubérculos asados. He estado experimentando con hierbas de nuestro jardín. Mientras colocaba el plato frente a mí, noté una ligera decoloración en la salsa que parecía más pronunciada en mi porción que en lo que quedaba en la fuente. Karen volvió a su asiento, levantando su copa de vino. Un brindis, sugirió, por la reconciliación familiar. Levanté mi copa con cautela, observándola mientras tomaba un gran sorbo. Algo brilló en su rostro. Duda, tal vez, o miedo. ¿No lo vas a probar?, preguntó, señalando mi plato intacto. Después de todo mi trabajo duro. Corté un pequeño trozo de carne, levantándolo ligeramente antes de dejar el tenedor. En realidad, podría tomar un poco de agua primero. La expresión de Karen se tensó momentáneamente antes de levantarse. Por supuesto. Olvidé poner vasos de agua. Mientras se dirigía a la cocina, se tambaleó ligeramente, agarrándose al borde de la mesa para estabilizarse. ¿Está bien?, pregunté, levantando de la silla. Solo un poco mareada, murmuró, parpadeando rápidamente. No he comido mucho hoy y el vino. Dio otro paso y volvió a alcanzar su copa, tomando un sorbo más grande como para demostrar que estaba bien. A mitad de trago, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron con pánico. Su mano libre voló a su garganta. Karen. Me moví hacia ella mientras la copa se le escapaba de los dedos, rompiéndose contra el suelo de madera. Intentó hablar, pero solo emitió un sonido estrangulado. Su cuerpo comenzó a convulsionar y se desplomó antes de que pudiera alcanzarla. Le sujeté la cabeza antes de que golpeara el suelo, bajándola suavemente mientras sus extremidades se sacudían incontrolablemente. Karen, ¿qué está pasando? La puse de lado mientras se formaba espuma en las comisuras de su boca, sus ojos muy abiertos por el terror, fijos en los míos. Busqué a tientas mi teléfono, maldiciendo cuando apareció el mensaje sin servicio en la pantalla. Corrí a la cocina, buscando el teléfono de la casa, y lo encontré muerto cuando levanté el auricular. El teléfono de repuesto en la sala de estar mostraba el mismo resultado, el compartimento de la batería vacío. De vuelta junto a Karen, comprobé su respiración, que era superficial e irregular. Su bolso estaba en una mesa auxiliar y vacié su contenido, buscando su teléfono. Cuando lo encontré, la pantalla estaba rota y no se encendía. «Aguanta, Karen», supliqué frenéticamente, buscando algo que ayudara. «Necesito conseguir ayuda». Corrí a la puerta principal, con la intención de llevarla yo misma a la sala de emergencias, cuando vi un teléfono fijo en una pequeña mesa del vestíbulo. Milagrosamente, este tenía tono de marcar. Marqué el 911, con las manos temblorosas, mientras informaba de una emergencia por envenenamiento. Mi cuñada se desplomó después de beber vino. «Está convulsionando. Creo que ha sido envenenada». Mientras esperaba la ambulancia, volví con Karen, que había dejado de convulsionar pero ahora estaba terriblemente quieta. Su respiración se producía en jadeos cortos y superficiales mientras le aflojaba la ropa para ayudarla a respirar. Un papel doblado cayó del bolsillo de su vestido. Con dedos temblorosos, lo desdoblé, revelando la apresurada letra de Karen. «Ella, no comas nada. Creo que él es». La nota terminaba abruptamente. La pluma se convertía en una línea irregular. Una fría comprensión me invadió. Karen había sospechado algo, pero no había completado su advertencia. Luces rojas y azules parpadeaban a través de las ventanas cuando llegó la ambulancia. Mientras los paramédicos entraban corriendo con el equipo, miré mi plato intacto y luego la comida apenas probada de Karen.
Impulsivamente, agarré una servilleta limpia y envolví cuidadosamente una muestra de ambas porciones, metiéndolas en mi bolso junto con la nota inconclusa de Karen. ¿Qué pasó aquí?, preguntó un paramédico mientras conectaba el equipo de monitoreo a Karen. No lo sé, respondí con sinceridad, observando cómo sus niveles de oxígeno mostraban números críticamente bajos en su monitor portátil. Pero creo que alguien intentó matarnos a las dos. La ambulancia recorrió las calles suburbanas, con las sirenas aullando mientras los paramédicos trabajaban sobre el cuerpo inerte de Karen. Me senté presionada contra la pared lateral, respondiendo preguntas rápidas mientras observaba cómo sus niveles de oxígeno bajaban peligrosamente en el monitor. ¿Ha tomado algún medicamento, drogas recreativas, alcohol? Solo vino, respondí, recordándolo deliberadamente que había bebido de su copa. Pero creo que estaba envenenado. El paramédico me miró fijamente. Esa es una acusación grave. Lo sé, dije, agarrando mi bolso que contenía las muestras de comida. Por eso traje esto. Llegamos al Merci General en un borrón de movimiento. Karen fue llevada rápidamente a través de las puertas dobles, mientras que a mí me dirigieron a una sala de espera, todavía agarrando mi evidencia. Una enfermera con ojos amables y cabello entrecano se acercó después de que hubiera estado sentada allí durante 20 minutos. Señorita Taylor, dijo la enfermera Chen, necesito hacerle algunas preguntas mientras trabajan en su cuñada. Asentí, siguiéndola a una pequeña sala de consulta. Mencionó un posible envenenamiento, dijo, cerrando la puerta detrás de nosotras, pero necesito preguntarle algo más primero. Bajó la voz. ¿Su cuñada ha mencionado alguna vez tener miedo de su esposo? ¿Alguna lesión inexplicable? ¿Cambios de comportamiento? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cree que se trata de violencia doméstica? Tenemos protocolos, explicó suavemente, cuando una mujer casada ingresa con síntomas tóxicos inexplicables, especialmente cuando el esposo no está presente. Dejó la implicación en el aire. No lo sé, admití. No hemos sido cercanas recientemente, pero me envió mensajes de texto extraños antes de que llegara, diciendo que Mark estaba actuando de forma extraña. Y encontré esto en su bolsillo. Le mostré la nota parcial. La expresión de la enfermera Chen se oscureció. Informaré a la doctora Patel. Mientras tanto, mencionó evidencia. Le entregué la servilleta que contenía muestras de comida de ambos platos. El mío estaba intacto. La tomó con cuidado. Enviaré esto a toxicología de inmediato. Pasó una hora a la sala de espera antes de que las puertas automáticas se abrieran, revelando a Mark. Su apariencia normalmente impecable estaba desaliñada, corbata floja, cabello despeinado, ojos desorbitados por lo que parecía ser pánico. Exclamó, corriendo hacia mí. ¿Qué pasó? Recibió una llamada. Dijeron que Karen había sido hospitalizada. Su voz se quebró, atrayendo miradas de compasión de otras personas en la sala de espera. Se desplomó durante la cena, dije, observando su rostro atentamente, después de beber su vino. Algo brilló en sus ojos, sorpresa, miedo. Desapareció rápidamente, reemplazado por una angustia convincente. Debería haber estado allí, dijo, pasándose las manos por el cabello. Si no hubiera salido por más vino. ¿A dónde fuiste exactamente?, pregunté. A la licorería Jensen en Maple Street, respondió sin dudarlo. Mi teléfono murió hoy temprano. Olvidé cargarlo anoche. He estado usando mi teléfono del trabajo. Sacó un dispositivo diferente de su bolsillo. Pero la recepción en esa tienda es terrible. En el sótano, ya sabes. Su explicación fue fluida, demasiado fluida, como si la hubiera ensayado. Antes de que pudiera indagar más, la doctora Patel salió por las puertas dobles. Familia de Karen Adams. Ambos nos pusimos de pie. La Dra. Patel, una mujer pequeña con una presencia autoritaria, nos evaluó brevemente antes de hablar. Está estabilizada pero aún crítica. Cualquiera que sea la toxina que ingirió le causó dificultad respiratoria grave y arritmia cardíaca. Hemos realizado un lavado gástrico y administrado carbón activado. Las próximas 24 horas serán cruciales. El rostro de Mark palideció. ¿Qué quiere decir con toxina? La expresión de la doctora Patel se mantuvo neutral. Las pruebas preliminares sugieren un potente veneno. Hemos acelerado el análisis toxicológico para identificarlo con precisión. ¿Puedo verla?, preguntó Mark, con la voz quebrada mientras se secaba las lágrimas que parecían aparecer en el momento justo. Brevemente, respondió la doctora Patel. Está inconsciente e intubada. Mientras Mark seguía a la doctora,
El detective Anthony Russo se acercó desde la entrada del hospital, mostrando su placa discretamente. Señorita Taylor, soy el detective Russo. ¿Podríamos hablar en privado? El detective instaló un dispositivo de grabación mientras explicaba que los casos de envenenamiento activaban automáticamente la participación de la policía. Sus preguntas fueron metódicas, comenzando con datos básicos antes de profundizar. Mencionó haber recibido una invitación a cenar. Todavía la tiene. Le mostré los mensajes de texto en mi teléfono. Eso es interesante, dijo, desplazándose por ellos. Nuestro equipo técnico extrajo los registros digitales. Estos mensajes de texto provienen de una dirección IP asociada con la computadora portátil de Mark Adams, no con el teléfono de Karen. Contuve la respiración. Los envió haciéndose pasar por Karen. Parece que sí, confirmó el detective ruso. También hemos recuperado imágenes de seguridad de la licorería Jensen. El señor Adams entró en la tienda a las 6:52 de la tarde y compró una botella de vino tinto. Sin embargo, su auto fue captado por las cámaras de tráfico cerca de su edificio de oficinas hoy temprano, alrededor de la hora en que usted habría estado en el trabajo. Las implicaciones me dieron escalofríos. ¿Cree que me estaba vigilando? Estamos investigando todas las posibilidades, respondió diplomáticamente. Una enfermera interrumpió, informándonos que toxicología tenía los resultados preliminares. El detective ruso pidió unirse a la consulta, y la doctora Patel estuvo de acuerdo, con una expresión seria mientras revisaba el informe. Hemos identificado la sustancia como tetrodotoxina, combinada con un agente paralizante, explicó. Es extremadamente rara y altamente letal. Típicamente se encuentra en ciertos animales marinos, pero esta parece ser una variante sintética, como algo que usaría un exterminador. Jade, recordando las noticias sobre venenos de grado profesional. ¿Structure química similar? Sí, confirmó la doctora Patel. Pero esto no es algo que se encuentre en una ferretería. La combinación sugiere un conocimiento sofisticado de bioquímica. El detective ruso tomó notas. Me gustaría interrogar al señor Adams sobre esto. Cuando se le confrontó con los resultados de toxicología, la actuación de Mark fue impecable. Sorpresa, confusión y una negación vehemente de cualquier conocimiento sobre tales sustancias. Mencionó la afición de Karen por la jardinería, sugiriendo que podría haberse contaminado accidentalmente con pesticidas. Me excusé para ir al baño, agotada emocionalmente por los acontecimientos de la noche. Al doblar la esquina de regreso a la habitación de Karen, escuché la voz de Mark proveniente de un rincón apartado cerca de las máquinas expendedoras. La situación es complicada ahora, susurró a su teléfono, sin darse cuenta de mi presencia. Necesitamos activar el plan de contingencia. No, todavía no sospechan nada, pero necesitamos movernos rápido. La lectura del testamento sigue programada para el lunes. Me congelé, pegándome a la pared para evitar ser detectada. Si no sobrevive a la noche, procedemos según lo planeado, continuó, su voz de repente fría y profesional, sin rastro de angustia emocional. Si se recupera, bueno, tendremos que ser más creativos. Me retiré en silencio, con la mente acelerada. La máscara se había caído, revelando el cálculo bajo el dolor de Mark. Al reunirme con el detective ruso, mis sospechas se cristalizaron en certeza. Mi cuñado había intentado asesinarme esta noche y, cuando eso falló, ya estaba planeando su próximo movimiento. La pregunta no era si Mark era culpable, era como probarlo antes de que tuviera otra oportunidad de terminar lo que había comenzado. Me rodeé fuera del rincón hasta que Mark terminó su llamada, con el corazón latiéndome con fuerza en las costillas. Cuando salió, me escondí en una sala de espera familiar cercana, fingiendo estudiar una máquina expendedora hasta que pasó. Una vez que se fue, regresé con el detective ruso, que estaba revisando notas en el pasillo. Necesito decirle algo, susurré, mirando a mi alrededor para asegurarme de que Mark no estuviera cerca. Le conté la conversación que había escuchado, observando cómo la expresión de ruso se endurecía al mencionar la herencia. ¿Qué herencia?, preguntó, llevándome a un área más privada. Mi tío William falleció hace 3 semanas, expliqué. La lectura de su testamento está programada para el lunes. No he discutido los detalles con nadie, pero siempre hubo rumores de que sería su principal beneficiaria. ¿De cuánto estamos hablando? El tío William fue socio fundador de Meridian Pharmaceuticals, dije. Nunca se casó ni tuvo hijos. Su patrimonio está valorado en aproximadamente $40 millones. El detective ruso dejó escapar un silbido bajo. Y esto no se mencionó antes porque no lo relacioné inicialmente. Mark nunca conoció al tío William.
Murió antes de que David se casara con Karen y no eran cercanos. Dudé. Pero hay algo más. El tío William y Karen tuvieron una pelea cuando ella era adolescente. Él la sorprendió robando en su casa durante una reunión familiar. Presentó cargos, aunque luego los retiró, pero dejó en claro que estaba excluida de cualquier herencia. Entonces, si algo me sucediera, el dinero probablemente iría a mi pariente más cercano, Karen, terminé. Y por extensión, Mark lo controlaría si Karen estuviera incapacitada o muerta. Russo completó sombríamente. Déjame obtener una orden para acceder a sus registros financieros. Mientras Russo hacía llamadas, regresé a la habitación de la UCI de Karen. Mark había salido, presumiblemente para hablar con los médicos. Karen yacía inconsciente, con tubos y cables que la conectaban a varias máquinas. Su bolso de viaje estaba en la esquina, traído por Mark de su casa. Impulsivamente, revisé el bolso y encontré su tableta adentro. Sabía su contraseña, el cumpleaños de David, de cuando me había pedido que la ayudara con problemas técnicos en el pasado. La pantalla de desbloqueo reveló docenas de pestañas abiertas en artículos financieros, declaraciones de quiebra e investigaciones de fraude. Un correo electrónico me llamó la atención. Una comunicación de la Comisión de Bolsa y Valores con respecto a irregularidades en las cuentas de clientes de Adams Financial Consulting. El lenguaje era burocrático pero claro. La empresa de Mark estaba bajo investigación por malversación de fondos de clientes. Otro correo electrónico de su compañía hipotecaria amenazaba con la ejecución hipotecaria por falta de pago. Escondido dentro de un compartimento con cremallera del bolso, encontré un pequeño diario encuadernado en cuero. La entrada más reciente estaba fechada ayer. Ahora está monitoreando mis llamadas. Dice que es porque está preocupado por mí. Pero sé que no es así. El banco volvió a llamar hoy. Otro sobregiro. ¿A dónde va el dinero? Cuando le pregunté a Mark, explotó. Me acusó de no confiar en él. Dijo que si le contaba a alguien sobre nuestros problemas financieros, me haría arrepentirme. La herencia del tío William es la obsesión de Mark ahora. Sigue hablando de cómo ella no la merece, de cómo el dinero de la familia debería quedarse con la verdadera familia. He decidido que, después de la lectura del testamento, me iré. Ya he hablado con un abogado de divorcios. He escondido suficiente dinero en efectivo para el depósito de un apartamento. 3 días más. Solo tengo que fingir que todo es normal durante 3 días más. Fotografié las páginas con mi teléfono, con las manos temblorosas. Karen había estado planeando su escape y, de alguna manera, Mark debió haberlo descubierto. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Una enfermera entró para controlar los signos vitales de Karen y rápidamente volví a guardar el diario en su escondite. ¿Algún cambio?, pregunté. Las estadísticas están mejorando, respondió la enfermera, ajustando una vía intravenosa. El médico es cautelosamente optimista. Mientras trabajaba, noté frascos de pastillas recetados en una bolsa de plástico transparente con la leyenda propiedad del hospital. Una etiqueta me llamó la atención, Lorcepam, recetado a Karen por un médico que no reconocí. La fecha era reciente, solo de hacía 2 semanas. El detective ruso regresó mientras examinaba el medicamento. «Tenemos algo», dijo en voz baja, mostrándome su tableta. Imágenes de seguridad de 3 tiendas diferentes de suministros químicos en diferentes estados. Cada compra individual no levantaría sospechas, pero juntas. La pantalla mostraba a Mark, a veces disfrazado, comprando varios compuestos químicos. Nuestro laboratorio dice que estos son precursores del veneno que se encuentra en el sistema de Karen. Y esto, agregué, señalando el medicamento, Lorcepam, en esta dosis, podría causar problemas de memoria, confusión, sugestibilidad. Russo parecía preocupado. ¿Manipulación de la memoria? Explicaría muchas cosas. Dije, el comportamiento extraño de Karen, sus mensajes contradictorios. Nuestra conversación fue interrumpida por una ráfaga de actividad cuando los monitores de Karen comenzaron a sonar. El personal médico entró corriendo, empujándonos al pasillo donde Mark regresaba con una mirada de preocupación en su rostro. «¿Qué está pasando?», exigió. 20 minutos después, salió la doctora. «Patel. Está recuperando la conciencia, pero está desorientada. Le hemos quitado el tubo de respiración». «¿Podemos verla?», preguntó Mark, moviéndose ya hacia la puerta. Brevemente, advirtió la doctora. «Patel. Y debo advertirle que está confundida, lo cual es normal después de este tipo de trauma». Los ojos de Karen se abrieron cuando entramos. Recorrieron la habitación, finalmente posándose en mí con una chispa de reconocimiento. «Ella», susurró, con la voz ronca por el tubo.
¿Veniste, Sinner? Sí, confirmé, acercándome a su cama, frente a Mark. Su mirada se dirigió a Mark y una expresión extraña cruzó su rostro, no de reconocimiento, sino algo más cercano al desconcierto. ¿Quién? Comenzó. Soy yo, cariño, dijo Mark, tomándole la mano. Tu esposo. La confusión de Karen se profundizó. ¿Esposo? Retiró la mano. No. ¿Dónde está David? La fachada de Mark se resquebrajó momentáneamente. Un destello de molestia cruzó sus rasgos. David falleció. ¿Recuerdas? Hace 8 meses. Los ojos de Karen se llenaron de lágrimas. No, eso no. David me llamó ayer. Vamos a cenar el sábado. Me miró desesperadamente. Díselo, Ellie. Sentí un frío recorrer mi cuerpo al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. El medicamento había hecho más que volverla sugestionable. Había creado lagunas en su memoria, confusión sobre el tiempo. Karen, dije suavemente, ¿qué es lo último que recuerdas con claridad? Frunció el seno, concentrada. La pelea, susurró, con Mark sobre el dinero. Sus ojos se abrieron de repente, mirando a Mark. El té, me hacías de todas las noches. Su respiración se aceleró. Los monitores emitieron un pitido en respuesta. Me has estado drogando. La máscara cuidadosamente construida de Mark se derrumbó por completo cuando las palabras de Karen quedaron suspendidas en el aire. Antes de que pudiera responder, el detective ruso entró en la habitación, acompañado por un agente. Mark Adams, dijo formalmente el detective. Me gustaría que viniera conmigo para ser interrogado sobre el intento de asesinato de Eleanor Taylor y el envenenamiento de Karen Adams. Mientras se llevaban a Mark, me quedé con Karen, cuyos ojos ahora estaban claros con un horror incipiente mientras fragmentos de memoria comenzaban a resurgir. Iba a matarte, susurró. Y luego a mí, por el dinero. El interrogatorio de Mark en la comisaría me dio una oportunidad. Con Karen ahora bajo protección policial en el hospital, regresé a mi apartamento para ducharme y cambiarme de ropa antes de sumergirme en lo que el detective ruso llamó investigación civil, su forma educada de pedirme que me mantuviera al margen de los asuntos policiales. Pero no podía quedarme esperando, no con la vida de Karen todavía potencialmente en riesgo y la lectura del testamento a solo unos días de distancia. Como abogada de sucesiones, tenía recursos y contactos que podían complementar la investigación oficial. Mi primera llamada fue a Meredith Young, una vieja amiga de la Facultad de Derecho que se especializaba en verificaciones de antecedentes para clientes de alto perfil. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Mark Adams, le expliqué, dándole su fecha de nacimiento y número de seguro social de los documentos que había ayudado a Karen a presentar años atrás, especialmente cualquier cosa de antes de que se mudara a Boston hace 10 años. Mientras esperaba los resultados de Meredith, contacté al abogado de mucho tiempo del tío William, Jerome Wasserman. Me saludó cálidamente Jerome. Estaba revisando los documentos de William para la lectura de hoy. ¿Cómo puedo ayudarte? Necesito verificar la autenticidad del testamento del tío William, dije, explicando la situación sin revelar la investigación policial en curso. ¿Alguien ha solicitado copias recientemente o ha preguntado sobre disposiciones específicas? Jerome guardó silencio por un momento. Esa es una pregunta inusual. De hecho, alguien que decía ser su asesor financiero llamó la semana pasada preguntando sobre las cláusulas de contingencia en el testamento. Por supuesto, no proporcioné detalles, pero me pareció extraño. No tengo un asesor financiero, dije. Mi sospecha se profundizaba. ¿Podrías comprobar si el testamento que tienes en tu poder ha sido alterado? Lo examinaré inmediatamente y te devolveré la llamada, prometió. Mi computadora portátil sonó con un correo electrónico de Meredith. El asunto me heló la sangre. Mark Adams no existe. El informe adjunto detallaba cómo Mark Adams había aparecido repentinamente hace 10 años con un historial crediticio sospechosamente limpio y antecedentes mínimos. El software de reconocimiento facial lo relacionó con un Michael Adler de Seattle, cuya esposa, Cynthia, había muerto por envenenamiento accidental en 2013. Las autoridades habían investigado a Michael, pero no pudieron reunir suficientes pruebas para acusarlo. Desapareció poco después de cobrar un sustancial pago del seguro de vida. Mi teléfono sonó. Detective ruso, dijo sin preámbulos, hemos registrado el auto de Mark. Encontramos un teléfono desechable escondido debajo de la llanta de repuesto. Múltiples mensajes de texto a alguien guardado como «Hi», discutiendo planes para que la cena pareciera idea de ella y asegurando una transferencia limpia después de que ambos problemas sean eliminados. ¿Ambos problemas? Repetí. Tú y Karen, aclaró Russo. Hay más,
La contabilidad forense encontró cuentas en el extranjero que recibían grandes depósitos regulares. La fuente parecen ser sus deudas de juego, pero no lo que esperarías. No estaba perdiendo dinero, lo estaba ganando. No entiendo. No era un adicto al juego. Era un usurero, explicó Russo. De ahí provenía su capital. Y cuando los clientes no podían pagar. Bueno, digamos que estamos reabriendo algunos casos de clientes que murieron convenientemente antes de pagar sus deudas. La revelación me golpeó como un golpe físico. Mark no solo había intentado asesinar por capricho. Era un experto en eso. Su verdadero nombre es Michael Adler, dije, compartiendo los hallazgos de Meredith. Su primera esposa murió en circunstancias sospechosas. Eso coincide con lo que estamos encontrando. La policía de Seattle está enviando sus archivos de casos, confirmó Russo. Pero aquí hay algo más. Ejecutamos una orden de registro en la computadora de su casa. Encontramos búsquedas de Ley de Herencias de Massachusetts, venenos indetectables, cuánto tiempo aparece el veneno en toxicología, pero lo más perturbador, cómo falsificar documentos legales. Mi otra línea sonó. Jerome devolvía la llamada. Tengo que contestar esto, le dije a Russo. Es sobre el testamento del tío William. La voz de Jerome era grave. Ellie, algo animal. El testamento que tengo en mi poder parece genuino, pero ciertas disposiciones no coinciden con mis notas. Específicamente, hay una cláusula con respecto a la redistribución de activos si los beneficiarios principales fallecen antes que William o mueren dentro de los 60 días posteriores a su muerte. Esa cláusula no estaba en el original. William fue muy específico sobre tu herencia, independientemente de las circunstancias. He recuperado nuestra copia de seguridad del almacenamiento seguro. Los documentos no coinciden. El testamento fue falsificado. No del todo, aclaró Jerome. La mayoría de las disposiciones son idénticas, pero se alteraron secciones clave. Un trabajo muy sofisticado. Lenguaje legal adecuado, papel similar, incluso una aproximación razonable de la firma de William. Sin mis notas originales, nunca lo habría notado. ¿Cuándo pudo haber sucedido esto? Tuvimos un robo el mes pasado. No se reportó nada robado, pero Jerome hizo una pausa. Las cámaras de seguridad mostraron a alguien que se parece a tu cuñado con un uniforme de mantenimiento. Le agradecí a Jerome y volví a llamar a Russo para compartir este descubrimiento. Mientras hablaba por teléfono, mi computadora portátil sonó con otro correo electrónico de Meredith, que contenía la dirección de Michael Adler en Seattle e información de contacto de antiguos vecinos. Actuando por impulso, llamé al número de la casa de al lado de donde Michael /Mark había vivido con su primera esposa. Una anciana respondió. Señora Patel, no me conoce, pero estoy investigando a Michael Adler, que vivió al lado suyo hace unos 10 años. Ese hombre terrible, dijo inmediatamente. ¿Es usted de la policía? Les dije que mató a la pobre Cynthia, pero nadie escuchó. ¿Qué la hizo estar tan segura?, pregunté. Además de verlo poner gotas en su té cuando ella no miraba, dijo secamente la señora Patel. La noche que murió, los escuché discutir sobre su otra mujer, una Julia o Julie. Algo así. Cuando llegó la ambulancia, no parecía sorprendido en absoluto, simplemente se quedó allí mirando como si estuviera esperando que terminara. Julie. Hi. La misma inicial que el contacto en el teléfono desechable. Le agradecí a la señora Patel e inmediatamente volví a llamar a Russo. Comprueba si Mark tiene alguna conexión con alguien llamado Julie o Julia, le insté. Creo que podría ser la cómplice de los mensajes de texto. Ya me adelanté, respondió Russo. Encontramos recibos de hotel en su maletín para 2 habitaciones con diferentes nombres. Las imágenes de seguridad lo muestran reuniéndose con una mujer que coincide con la descripción de su asistente administrativa en su empresa. ¿Cómo se llama?, pregunté, sospechando ya la respuesta. Julie Newell, confirmó Russo. Y escucha esto. Recientemente compró una trituradora de papel de grado industrial y productos químicos de limpieza que normalmente se utilizan para eliminar evidencia biológica. Las piezas estaban encajando. El cambio de identidad de Mark, el testamento falsificado, la cómplice. Cuanto más descubríamos, más claro se hacía que este no era un crimen de oportunidad, sino un plan cuidadosamente orquestado durante años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Todavía no ha terminado. No está trabajando solo. Ten cuidado mañana. Te lo explicaré todo entonces. ¿Qué? Karen me estaba advirtiendo. A pesar de que Mark estaba bajo custodia, el peligro no había pasado. Alguien más todavía estaba ahí fuera,
Alguien que tenía acceso a la habitación del hospital de Karen y sabía que estaba recuperando la memoria. Alguien que todavía podría intentar terminar lo que Mark había comenzado. El mensaje de texto de advertencia de Karen me dejó conmocionada. Se lo reenvié al detective ruso, quien dispuso un oficial adicional fuera de su habitación del hospital y me aconsejó que me mantuviera alejada hasta que pudieran asegurar la situación. Pero no podía simplemente sentarme en mi apartamento a esperar, no cuando las respuestas estaban tan cerca. Regresé al hospital la mañana siguiente, pasando por un aumento de la seguridad para llegar a la habitación de Karen. Se veía mejor, con algo de color volviendo a sus mejillas mientras estaba sentada en la cama. El oficial de policía apostado afuera asintió cuando entré. «Recibiste mi mensaje», dijo, con la voz más fuerte que el día anterior. «¿Cómo lo enviaste? Pensé que te habían quitado el teléfono como evidencia». La enfermera me dejó usar el suyo. Los ojos de Karen se dirigieron a la puerta. No creen que recuerde mucho, pero está volviendo en pedazos, como un rompecabezas con la mitad de las piezas faltantes. Acerqué una silla a su cama. «¿Qué recuerdas?» La expresión de Karen se arrugó. Suficiente para saber que lo ayudé, no intencionalmente. Se llevó un pañuelo a los ojos. «Me ha estado drogando, durante meses, el té, todas las noches. Pensé que era su forma de ser dulce, de cuidarme». «No es tu culpa», le aseguré, tomándole la mano. «Pero, te llamé, ahora lo recuerdo claramente. Se paró sobre mí, me dijo exactamente qué decir, me hizo invitarte a cenar». Su voz se quebró. «Iba a advertirte cuando llegaras, pero para entonces las drogas eran más fuertes. Puso algo en mi vino justo antes de que llegaras, el vino que bebiste en lugar de la comida». Entonces me di cuenta. Karen asintió. «Estaba tan enojado cuando comencé a comer antes de que llegaras. Eso no era parte de su plan. Preparó tu plato especialmente, con el veneno». «Sí, pero no recuerdo la preparación de la comida. Toda esa tarde está en blanco». Me apretó la mano. «Pero recuerdo las discusiones sobre el dinero, sus llamadas telefónicas nocturnas con alguien llamado Julie, y recuerdo haber encontrado papeles sobre la herencia del tío William en su maletín». Le mostré la evidencia que habíamos reunido, la verdadera identidad de Mark, el testamento falsificado, las comunicaciones del teléfono desechable. Con cada revelación, la expresión de Karen cambió de sorpresa a dolor y luego a ira. «Me casé con un extraño», susurró. «Un asesino. Necesitamos encontrar a Julie», dije. «Todavía está ahí fuera y podría intentar terminar lo que Mark comenzó». Los ojos de Karen se abrieron de repente. «La voluntaria del hospital. La mujer pelirroja que trae revistas no es una voluntaria. La he visto con Mark antes». Inmediatamente alerté al oficial que estaba afuera, quien transmitió por radio la descripción a la seguridad del hospital. El detective ruso llamó minutos después, confirmando que estaban revisando las imágenes de seguridad para identificar a la mujer. «Necesitamos atraerla», le dije a Russo. «¿Tiende una trampa?» «Absolutamente no», respondió con firmeza. «Deja esto a las fuerzas del orden». Pero después de terminar la llamada, Karen y yo intercambiamos miradas. «Tienes un plan», dijo. «Uno arriesgado», admití, «pero podría ser nuestra mejor oportunidad para atrapar a Julie y obtener más evidencia contra Mark». Con la aprobación de Karen, hice una llamada telefónica muy pública en la cafetería del hospital, hablando lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas pudieran escuchar. «Sí, Jerome, entiendo las preocupaciones sobre el testamento del tío William. Reunámonos mañana para discutir la aceleración de la distribución de la herencia, dadas estas circunstancias extraordinarias». Hice una pausa para darle un efecto dramático. «Sí, traeré los documentos originales de la caja fuerte de mi casa. Mediodía en tu oficina». «Gracias». Después de terminar la llamada, noté a una mujer pelirroja a 2 mesas de distancia recogiendo rápidamente sus cosas. Misión cumplida. De vuelta en la habitación de Karen, le expliqué el plan al oficial de policía, quien aceptó a regañadientes informar al detective ruso. Estábamos organizando la vigilancia en mi apartamento y en la oficina de Jerome cuando una enfermera interrumpió con un visitante inesperado, un hombre bien vestido de unos 50 años que se presentó como Robert Chin. «Fui socio comercial de Mark hasta hace 6 meses», explicó. Después de que el oficial verificó su identidad, vi las noticias sobre su arresto. «Hay cosas que deberían saber». Según Chin, su empresa de consultoría financiera había sido legítima hasta hace 3 años, cuando Mark comenzó a malversar fondos de las cuentas de los clientes para financiar su operación de préstamos usureros en el extranjero. Cuando Chin descubrió las discrepancias y amenazó con denunciarlas, Mark había organizado una elaborada trampa.
haciendo parecer que Chin era el responsable. Destruyó mi reputación, mi carrera, mi matrimonio, dijo Chin con amargura. He estado luchando para limpiar mi nombre desde entonces, pero enterró la evidencia demasiado bien. Hasta ahora. Chin proporcionó documentación de transferencias, registros alterados y declaraciones de testigos que fortalecerían el caso contra Mark. Al irse, dudó en la puerta. Hay una cosa más que deberían saber. Mark tiene a alguien adentro aquí en el hospital, no solo a su novia Julie. Alguien con acceso médico. Antes de que pudiéramos presionar por detalles, el detective ruso llamó con noticias inquietantes. La policía ha estado monitoreando las comunicaciones de Mark desde la cárcel e interceptó una llamada hecha a un número de mantenimiento del hospital. La rastrearon hasta un conserje llamado Ray Simmons que acababa de comenzar su turno de noche. Tenemos oficiales moviéndose para detenerlo ahora, explicó Russo, pero necesitamos que actúes con normalidad. Si entra a la habitación, tenemos vigilancia de audio en su lugar. Apenas 15 minutos después, Simmons entró con artículos de limpieza, apenas reconociéndonos mientras vaciaba los botes de basura y limpiaba el piso. Mientras trabajaba cerca de la cama de Karen, lo observé atentamente, notando cómo el bolsillo de su uniforme se abultaba con algo que no estaba allí cuando entró. Disculpe, dije, levantándome. Creo que se le pasó un lugar por allá. La distracción funcionó. Cuando se giró, un oficial se deslizó detrás de él. Cuando Simmons se acercó a la bolsa intravenosa de Karen, fue detenido de inmediato. Una jeringa llena de líquido transparente cayó de su bolsillo. Más tarde esa noche, el detective ruso reprodujo la grabación de la habitación de Karen. Simmons llevaba un micrófono oculto y las instrucciones de Mark eran escalofriantemente claras. Solo agrégalo a su intravenosa cuando nadie esté mirando. Parecerá una insuficiencia cardíaca por el envenenamiento anterior. 5.000 ahora, 5.000 cuando esté hecho. Con ambas hermanas muertas, la herencia fluye exactamente donde lo planeamos. Julie ya se ha encargado del papeleo. Mañana a esta hora seremos millonarios y nadie conectará los puntos. La evidencia era condenatoria, pero la mención de Mark de ambas hermanas me dio escalofríos. Karen no era mi hermana, era mi cuñada. ¿Quién era la otra hermana a la que Mark se había referido? La respuesta llegó en un mensaje de texto de seguimiento del número desconocido. No solo Julie. ¿Hay alguien más? Alguien más cercano. Ten cuidado mañana. Te lo explicaré todo entonces. ¿Qué? Mientras la noche caía sobre el hospital y la seguridad se reforzaba alrededor de la habitación de Karen, no podía quitarme la sensación de que la revelación más peligrosa aún estaba por llegar. El amanecer irrumpió en el hospital con rayos de luz dorada pálida que se filtraban a través de las persianas de la habitación de Karen. No había dormido, sino que me mantuve vigilando desde el sillón reclinable de vinilo junto a su cama. El plan del detective ruso era arriesgado pero necesario. Mark había solicitado una reunión con Karen a través de su abogado, alegando que quería disculparse. El fiscal de distrito inicialmente se negó, pero la propia Karen lo había defendido. Es nuestra oportunidad de obtener su confesión completa, argumentó, con la voz más fuerte que desde el envenenamiento. ¿Qué piensas que me está manipulando por última vez? El plan era simple pero peligroso. Karen fingiría estar muy sedada durante la visita de Mark, apenas consciente e incapaz de comprender completamente lo que sucedía a su alrededor. Yo estaría presente como su representante médico, aparentemente para asegurar su bienestar durante la visita. Micrófonos ocultos capturarían todo, mientras que el detective ruso y el fiscal de distrito monitorearían desde una habitación contigua. No confesará si cree que estoy escuchando, dijo Karen, pero si cree que estoy drogada, que no recordaré, su ego no podrá resistirse. A las 10 en punto, la puerta se abrió para revelar a Mark con un mono naranja, las manos esposadas delante de él, escoltado por 2 oficiales. Había perdido peso en los 5 días transcurridos desde su arresto, su rostro demacrado y sombreado por la barba incipiente, pero sus ojos seguían siendo calculadores, escaneando la habitación inmediatamente. Tiene 15 minutos, dijo el oficial, asegurando a Mark a una silla colocada entre la cama de Karen y donde yo estaba sentada. La señorita Taylor ha aceptado estar presente todo el tiempo. Mark asintió, sin mirarme. Hola, Karen, dijo en voz baja. Cuando los oficiales salieron, dijeron que querías verme, comentó. La actuación de Karen fue magistral. Sus ojos se abrieron brevemente, desenfocados y vidriosos. Murmuró algo incoherente, luego pareció volver a dormirse. Los médicos le habían quitado todas las vías intravenosas y los monitores para esta reunión, pero Mark no lo sabía. Está muy medicada, expliqué con frialdad.
Los médicos dicen que entra y sale de la conciencia. Probablemente no recordará nada de esto. La postura de Mark se relajó ligeramente. «Qué lástima», dijo, aunque su tono sugería lo contrario. «Aunque tal vez sea mejor así, más fácil para ella seguir adelante eventualmente». «¿Por qué lo hiciste?», pregunté, dejando que la ira genuina coloreara mi voz. ¿Realmente valió la pena todo esto el dinero del tío William? Mark me estudió por un largo momento, su expresión cambiando de una simpatía calculada a algo más frío. «No tienes idea de lo que realmente está pasando aquí, ella. Nunca la tuviste. Entonces explícamelo», lo desafié. «Karen no recordará, y yo soy a quien intentaste matar. No merezco saber por qué». Una leve sonrisa se extendió por su rostro. «Es justo, aunque no planeaba matarte, solo incapacitarte el tiempo suficiente para que te perdieras la lectura del testamento». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. La dosis fatal estaba destinada a Karen desde el principio. La revelación me golpeó como un golpe físico. «¿Qué?» «El plan perfecto», continuó, entusiasmado con su tema. «Tu muerte parecería un accidente, dirigiendo tu herencia a Karen. Luego su suicidio, abrumada por el dolor por otra tragedia familiar, me dejaría todo a mí como su esposo. 2 muertes, $40 millones y ni una huella dactilar que me conectara con ninguna de las dos». «¿Pero por qué matar a Karen?», pregunté, realmente confundida. «Como su esposo, tendrías acceso al dinero de todos modos». La risa de Mark fue hueca. «Karen descubrió mis planes hace meses. Me iba a dejar, ya se había puesto en contacto con un abogado de divorcios. Solo necesitaba la herencia para asegurar su escape. Moreau la forma aparentemente inconsciente de Karen. Era más inteligente de lo que creía, pero no lo suficientemente inteligente. ¿Why, Julie? ¿Dónde encaja ella en esto?». Mark se encogió de hombros. «Alguien para terminar el trabajo si yo no podía. Alguien para compartir la culpa si las cosas salían mal. Probablemente ya esté en Canadá». Karen se movió ligeramente en la cama. Un suave gemido escapó de sus labios. Los ojos de Mark se dirigieron a ella y luego volvieron a mí. «No se recuperará por completo, ¿sabes?», dijo casualmente. «El daño a su sistema nervioso es permanente. Los médicos simplemente no te lo han dicho todavía». «Pareces muy bien informado sobre su condición médica», observé. «Investigué», dijo, «al igual que investigué cómo acelerar el cáncer de tu hermano sin levantar sospechas. Era esencial tener acceso a tu familia después de todo. El testamento original del tío William especificaba que la herencia solo iría a ti si no te quedaba familia inmediata. Mataste a mi hermano para llegar al dinero del tío William». El horror de eso amenazó con abrumarme. «No inmediatamente», aclaró Mark, como si estuviera discutiendo una estrategia comercial. «Lo necesitaba vivo el tiempo suficiente para establecer mi posición en la familia. Luego, una vez que tuve acceso a William, organizar su caída accidental fue bastante simple. El anciano nunca sospechó que su té de la noche contenía suficientes sedantes para marearlo». Los ojos de Karen permanecieron cerrados, pero pude ver la tensión en su mandíbula, el esfuerzo que le costaba mantener su fachada de inconsciencia mientras escuchaba la verdad sobre su esposo. «Eres un monstruo», susurré. «Soy un hombre de negocios», corrigió Mark, «uno muy bueno. Esta fue simplemente una estrategia de inversión con daños colaterales desafortunados pero necesarios». Se inclinó más cerca, bajando la voz. «Y la ironía, incluso desde la prisión, todavía gano. El dinero va a Karen, y como su esposo, yo controlo sus decisiones médicas. Si se la considera incompetente, lo que después de las desafortunadas complicaciones que experimentará esta noche, ciertamente lo será». «¿Qué quieres decir?», pregunté, con verdadero miedo en mi voz. «Digamos que la seguridad del hospital no es tan estricta como cree el detective ruso». Mark sonrió. «Julie puede haberse ido, pero hay otros empleados leales que se beneficiarán de mi éxito». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. El detective ruso entró, acompañado por el fiscal de distrito y 2 oficiales. «Mark Adams», anunció formalmente el fiscal de distrito, también conocido como Michael Adler, ahora está siendo acusado del asesinato en primer grado de David Taylor y William Taylor, además de los intentos de asesinato de Eleanor Taylor y Karen Adams. El rostro de Mark se quedó boquiabierto por la sorpresa. Sus ojos se dirigieron a Karen, que ahora estaba sentada completamente erguida, con los ojos claros y alerta. «¿Estabas diciendo algo sobre empleados leales?», preguntó, con voz firme. «Hemos detenido a su cómplice restante, el doctor Spencer», añadió el detective ruso.
Ya está confesando haber falsificado los registros médicos de David Taylor a cambio de una reducción de cargos. Mientras los oficiales se movían para llevarse a Mark, el fiscal de distrito levantó un documento. También tenemos una orden para recolectar evidencia de ADN que lo vincula a la casa de William Taylor la noche de su muerte. Las pruebas ya han confirmado una coincidencia con las muestras de cabello encontradas en la escena. La fachada cuidadosamente construida de Mark se derrumbó por completo. Se abalanzó sobre mí, contenido solo por las esposas y la rápida reacción de los oficiales. Esto no ha terminado, gruñó. Su refinada actitud se evaporó para revelar al depredador que se escondía debajo. No tienen idea de lo que soy capaz. Ninguno de ustedes. Mientras lo arrastraban fuera de la habitación, Karen finalmente dejó caer las lágrimas. David, susurró. Mato a David. Me moví para sentarme a su lado en la cama, rodeando sus hombros con mis brazos. Lo sé. Dije, mi propio dolor fresco de nuevo. Pero no volverá a lastimar a nadie más. 3 semanas después, tras la lectura legítima del testamento del tío William y la acusación de Mark por múltiples cargos, Karen y yo estábamos en el porche de la antigua casa de verano de mi hermano junto al lago, una propiedad que había heredado pero que no había visitado desde su muerte. ¿Estás segura de esto?, preguntó Karen, observando cómo le entregaba una copia de la escritura con su nombre agregado junto al mío. Absolutamente, asentí. David habría querido que la tuvieras. Y además, añadí con una sonrisa tentativa, $40 millones es demasiado para una sola persona. Creo que ambas necesitamos un nuevo comienzo. Karen me apretó la mano, con lágrimas brillando en sus ojos. Familia, dijo simplemente. Familia, coincidí, abriendo la puerta a nuestro futuro compartido. Mientras el sol poniente pintaba el lago en tonos dorados y carmesí, los colores de la curación, no de la venganza, detrás de nosotros, las sombras del pasado comenzaron a retroceder. Y aunque nunca olvidaríamos lo que Mark nos había quitado, nos negamos a dejar que su oscuridad definiera nuestro camino hacia adelante.